Mi nombre es Jessica Chaud y esto es Enfoques Cruzados. Le deseamos lo mejor a Gonzalo Segarra, que desde el día de hoy se va a dedicar a su faceta más empresarial y emprendedora. Gracias, Gonzalo, por habernos acompañado durante todos estos meses. Ha sido un placer. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, primero recordemos algo. Hace algunas semanas, el premier Torres, con el estilo que le conocemos, habló en Palacio de Gobierno sobre la prensa alternativa. Entonces nosotros nos miramos entre periodistas y dijimos, ¿qué es la prensa alternativa? ¿De qué está hablando el premier Torres? ¿De qué está hablando? ¿Nosotros somos la prensa alternativa? ¿No lo somos? Y al final, en la práctica, lo que vimos es que la prensa alternativa no es más que un grupo de periodistas que no cuestionan, que no fiscalizan y que no incomodan. Y es más, vimos a un par de ellos entrevistando al presidente de la República muy tranquilo. Entonces, esa es la prensa alternativa y de ese tema queremos hablar, porque es un tema que ha traído a la mesa el propio presidente del Consejo de Ministros. Por eso nuestro programa el día de hoy se llama Prensa Alternativa, Periodismo o Propaganda. Hoy día tenemos que dejarlo completamente claro y nuestra pregunta QR, esperemos que todos ustedes participen el día de hoy, es la siguiente. ¿El gobierno usa la prensa alternativa para evitar cuestionamientos? Hoy tenemos de invitadas a Cecilia Valenzuela, directora de Perú 21, y a Rolando Toledo. Él es fundador de La Mula, una plataforma de internet de la web que ya tiene 13 años, nada menos. Tal cual. Y yo, bueno, comienzo con la pregunta. ¿Se consideran ustedes, los propietarios, los que administran La Mula, prensa alternativa? Primero definamos prensa alternativa, ¿no? A ver. ¿Es alternativa a qué? ¿No? Es a la prensa tradicional, al mainstream, ¿no? Y normalmente se entiende por los periódicos establecidos, por las radios establecidas, por las televisiones establecidas. Así es. ¿no? Es decir, que normalmente por su audiencia, por su poder económico, se representan lo que se dice un gran porcentaje de audiencia de la población. Frente a eso salen como medios que no están financiados por ejemplo, por el Estado, ni por capitales privados fuertes, y a lo largo de la historia han habido muchas experiencias de prensa alternativa, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, en los años finales de los 70, el diario de Marca fue una experiencia súper interesante, ¿no? En la que el sindicato, partidos políticos y gestores se juntaron para crear un diario, un periódico con periodistas, con una mirada del Perú, con una mirada interesante, pero que dio durante muchos años un gran periodismo. O sea, evidentemente parcial, no estamos hablando de lo que después se convirtió, ¿no? Tú te acordarás, ¿no es cierto? O sea, los principios de los 80 y tal, entre los directores que tuvo fue Ricardo Uceda, etc. Esa era prensa alternativa, ¿no? Pero y luego hay otros ejemplos, ¿no? Ahorita hay mucha prensa alternativa. Por ejemplo, la prensa de provincias es prensa alternativa. Hay radios locales, hay periódicos, hay páginas web, programas en televisión de cable, ¿no? Pero la prensa alternativa de la que hablaba y a la que se refirió Torres es una prensa alternativa que no cuestiona al poder, porque él está cansado de llamar a la prensa grande prensa mercenaria, cínica, corrupta y que desinforma. Entonces nace la prensa alternativa. ¿La Mula alguna vez fue prensa alternativa en la época de Vizcarra? ¿Tú qué piensas? Yo creo que La Mula es prensa alternativa y yo he hecho prensa alternativa cuando, por supuesto, en los años, a fines de los 90, el 99 y empezando ya el siglo, hice Agencia Perú. Así es. Agencia Perú ha hecho prensa alternativa mucho tiempo y, por supuesto, pienso que es absolutamente importante, legítimo, creativo, en tanto se trate de periodismo y no de propaganda, ¿no? Aquí yo creo que la diferenciación es clarísima. La prensa puede tener un sesgo político, por supuesto. Hay medios de comunicación que tienen una posición política y otros que tienen incluso sesgo político, ¿no? Ponías el ejemplo del diario de Marca, por ejemplo, el primer diario de Marca, el primer diario. Sumamente interesante, ¿no es cierto? Pero una cosa es hacer política clara, abiertamente, que tu lector sabe qué es lo que tú vas a comunicar, por qué abordas los temas desde una perspectiva, ¿no? Porque tienes además una conciencia, un compromiso, una convicción, ¿no? Y el lector lo sabe. Y yo soy demócrata cuando respeto la posición de otro medio, que no es el mío, y
considero no solamente respetable al otro medio, sino lo considero importante, porque me deja ver una visión que yo no necesariamente tengo o no necesariamente cubro. Pero eso es muy distinto a lo que propone el señor Aníbal Torres, sí, que es pura propaganda política, porque en el caso de la Mula, en el caso de Agencia Perú, antes del diario de Marca y otros tantos ejemplos, hay receptores. Hay un grupo de periodistas que son reconocidos, que son gente que está trabajando en el oficio, que se dedica estrictamente al oficio periodístico, que tiene lectores o que tiene audio escuchas o lo que quieras, si nos referimos a los medios de provincias en este momento. Pero en este caso son unipersonales, ¿no es cierto? Son un grupo de patas que ha contratado el hijo del premier, claro, y que van y le preguntan bonito para que el presidente sonría cuando responde. Es un autoengaño, ¿no? Es un autoengaño, porque no entendamos un poco el rol de la prensa, ¿no? La prensa es una intermediación entre el poder y los ciudadanos, ¿no? Claro. Hay toda una discusión sobre la capacidad que tiene el ciudadano ahora de directamente relacionarse con el poder, pero si el presidente de la República, el poder, no utilizan como intermediario a ciudadanos que no tienen audiencia, porque podría haber ciudadanos como lo existe, que son grandes influencers, que pueden llegar a cientos de miles de personas o a millones, pero en este caso son personas que están simplemente haciendo como una cosa chicha, ¿no? Entonces realmente no le sirve a él, porque no tiene capacidad de transmitir a través de ellos ningún mensaje, sino simplemente lo que hace es empantanar una reunión que debiera ser para comunicarse con los ciudadanos. Además le preguntan cosas chistosísimas, ¿no? ¿De qué color fue tu primer sombrero? O sea, cosas por el estilo. Y entonces Castillo contesta sonriente y feliz. O sea, es una manera bastante, digamos, primitiva de tratar de contrarrestar la verdadera situación y la crisis que vive el país. ¿Qué puede pensar el ciudadano de la prensa cuando ve este tipo de periodistas preguntando sin ningún rigor, sin fiscalizar, sin cuestionar? ¿Qué puede pensar de nuestra labor? Yo, digamos, no creo que piense mucho sobre, simplemente cambia de canal, o sea, se debe aburrir. Pero lo que más a mí me da pena de esta situación es decir, como cuando tú dices, vamos a trabajar con la prensa alternativa, uno dice, y queremos escuchar a las regiones, queremos escuchar a las provincias. Uno dice, pues voy a ir con Radio Cutivalu en Piura o con Radio Marañón, o voy a conseguir, no sé, alguien de Puno que hace prensa para ver qué tipo de prensa alternativa, o sea, cómo la prensa de provincias, que es muy distinta a las noticias que están en el día a día de Lima, ¿no? Uno abre los periódicos en provincias o escucha la radio y es otra la realidad. Claro. Entonces podría ser interesante que el presidente diga, oye, quiero un diálogo con esas realidades y vamos conduciéndonos entre todos y vamos integrando. Pero no, lo que sucede es algo, por eso yo siento que es una pérdida de tiempo, es una pérdida de espacio, de oportunidad del presidente, como en muchas otras oportunidades, ¿no? Castillo, el otro día vi un informe que salió y Castillo dijo algo de la prensa. La prensa es bastante útil. ¿Qué piensa Castillo de la prensa? ¿Cómo nos mira Castillo? ¿Ahora? ¿A ¿Sí? nosotros? Sí. ¿A la prensa alternativa o a nosotros? Yo creo que tiene una enemistad profunda con los periodistas, porque los periodistas hacemos una labor fiscalizadora. Nosotros revisamos lo que está pasando con los dineros del Estado y, por supuesto, nos preocupamos de intermediar entre el poder y los ciudadanos. Esa es nuestra labor. Es una decisión, una convicción la que nos lleva a hacer este trabajo, y él se siente muy incómodo con nuestro trabajo. De hecho, ha dicho lo que tú has citado ahora, la prensa Jessica, es bastante útil. Sí, pero también ha dicho otras barbaridades muchas veces, ¿no es cierto? Prensa mercenaria, cínica, corrupta y que desinforma. Exacto. Entonces, lo que piensa, yo creo, es que la prensa incomoda. Entonces, ha pensado, bueno, si soy presidente, yo me puedo dar el gusto de inventarme una prensa. Y entonces se está inventando esta prensa a la que ha llamado alternativa, con muy poco conocimiento realmente de lo que significa el periodismo y hacer prensa en un Estado democrático, ¿no? Rolando, yo tengo una curiosidad particular respecto al trabajo de la Mula en algunos años anteriores, por ejemplo, en el gobierno de Vizcarra. Yo veía, por ejemplo, que los periodistas de la Mula estaban embelesados con ese presidente, impresionados de ese presidente.
se acercó un poquito a prensa alternativa, la mula en aquellas épocas, porque había poco cuestionamiento a Vizcarra. Todo era maravilloso. Yo no sé si A ver, todo era maravilloso. un poco de autocrítica. Nosotros hemos publicado y criticado todas las denuncias que habían contra Vizcarra, y en su momento, digamos, cuando empieza la pandemia y empieza Vizcarra a abrirse con la prensa, incluso invitaba a prensa en línea a que participara en las conferencias de prensa de todos los días a las 12, te sorteaban y si ibas, pues te tocaba hacer una pregunta. Y los picos de rating eran tremendos. Pero estábamos todos a la expectativa de lo que pasaba. A ver, pero yo quiero saber qué pasó con la prensa aquella vez. Lo que te quiero ¿Por qué éramos incapaces de cuestionar, por ejemplo, que Vizcarra no estuviera, por ejemplo, negociando lo de las vacunas? O que nos embelezara diciendo, yo me acuerdo claramente, gracias a la cuarentena, hoy tenemos la Costa Verde más limpia y los pájaros vuelan. Y todo el mundo aplaudía, incluida la prensa de la mula. No. ¿Qué pasó ahí? A nosotros nos han llamado de todo, como a muchos periodistas. O sea, nos han dicho, oye, ustedes son humanistas, ustedes son de Vizcarra, son de PPK, ¿no? Incluso nos anunciaban que éramos el humanismo dentro de PPK, ¿no? En varias oportunidades. En realidad nosotros sí apoyamos lo que hizo Vizcarra en términos del cierre del Congreso, ¿no? Nos parecía, desde nuestro punto editorial, que en la coyuntura política que se vivía, lo que pasó en ese momento fue legítimo y fue legal desde nuestro punto de vista, ¿no? Y nos pareció importante todo el proceso. O sea, acuérdense que estábamos en una tensión política súper polarizada. Había en ese momento, parecía un duelo. O sea, quién mataba a quién prácticamente. Y en ese sentido, nuestra mirada de la política en ese momento iba en la perspectiva que estaba Vizcarra encabezando. Pero no es que éramos vizcarristas, es decir, nosotros creíamos... Eran antifujimoristas. Tampoco es que nos definimos como antifujimoristas, que estábamos a favor de cambios fundamentales en las políticas de reforma como educación, salud, que estaban, digamos, desde hacía ya más de 7, 8 años en marcha y que debían llevarse a cabo, ¿no? Como parte del sistema político, parte de los cambios que se estaban llevando a cabo en el sistema político. Había una crisis institucional súper fuerte. Pero para nosotros, ¿cuál fue el gran problema de Vizcarra? Es decir, hace todo ese tema y luego simplemente se pone conservador, ¿no? O sea, no entra a hacer política en ese momento en el pequeño Congreso, y realmente creo que ahí fue como no para nosotros, porque nosotros como espectadores, es decir, es lo que pasa luego en el siguiente congresito, fue una cosa en la que por un lado, el Congreso fue igual de caótico, de falta de institucionalidad que el otro, que no mejoró nada, pues no mejoró nada. Es más, y entonces no hubo un ejercicio de hacer política, o sea, traicionaron a hacer política diferentes fuerzas, y entonces simplemente lo que pasó fue más de lo mismo, ¿no? ¿Hubo prensa alternativa aquella vez? ¿Con Vizcarra? No, es que creo que el término no corresponde. No corresponde. Yo creo que el problema en la época de Vizcarra no fue la prensa o la ciudadanía, fue Vizcarra. Vizcarra se mostró de una manera y realmente era de otra. O sea, Vizcarra fue un político que desperdició una oportunidad extraordinaria para el país. Él tuvo el apoyo de muchísima gente y de algunos medios. De muchos medios. Pero eso ocurre. Empezando, en esa época también le pasaba eso con Canal 4. En ese momento los periodistas que trabajaban en Canal 4 aplaudían también a Vizcarra. Sí. Entonces el asunto es que él transmitió una serie de propuestas y lo hizo de una manera que parecía interesante, que a mucha gente le parecía interesante. Y en el fondo eso no era cierto. Resultó ser una farsa también. Resulta que tiene problemas serísimos con la Fiscalía del caso Lavajato por temas del Club de la Construcción. O sea que no era una persona que estuviera alejada de los problemas de corrupción en los que han estado la gran mayoría de los mandatarios que han estado en el gobierno del país. Entonces, eso se fue descubriendo gracias precisamente a la labor de la Fiscalía, y ahora sabemos quién es Vizcarra. O sea, no solo es el bebito fiu fiu, sino que es también y claramente un investigado, seriamente investigado por el equipo Lavajato. Entonces, creo que hay momentos en los que no se puede abordar la historia sin el contexto, ¿no? Y creo que eso es lo que le estás reclamando a Rolando, Sí. ¿no? Pero el contexto o sea,
cuando hay que apoyar cosas, apoyamos, y cuando hay que criticar, las criticamos, ¿no? Claro. ¿Cómo hacemos los periodistas para mantenernos lejos del poder? Si Vizcarra te da una entrevista, si Castillo te da una entrevista, ¿cómo hacemos para mantener esa distancia? Y no embelezarnos, no dejarnos seducir por la figura. Yo creo que los periodistas vemos cómo el poder es efímero, ¿no? O sea, hemos visto pasar tantos presidentes, tantos ministros, etcétera, que no creo que haya una especial atracción. Existe, pues, alguna gente que puede quedar embelesada, pero ves cómo rápidamente se van transformando, se tropiezan, y la crisis institucionalidad en la que tratan de ejercer su poder es un poder con pocas uñas a veces, Sí, ¿no? yo coincido. Creo que el periodismo tiene, o sea, tenemos la experiencia de ver pasar, los vemos pasar, pasan ufanados, ¿no? Tienen poder, te pueden mandar a perseguir, te pueden mandar a intervenir el teléfono, te pueden mandar a amedrentar, te amenazan de muerte, los poderosos, pero luego pasan y después tú haces una nota, un reportaje cuando están en la cárcel o cuando, ¿no es cierto? Por supuesto. Así es. Exacto. Entonces, yo creo que un buen periodista tiene claro cuál es la posición suya y cuál es la posición de los políticos, ¿no? Y tienes una relación de respeto en tanto el político se la haya conquistado, se la haya ganado, pero no intimidas. Y si tú intimidas, si tú te vuelves pata del presidente o algo por el estilo, deberías dejar de hacer periodismo. Así es. Sí. Rolando, Cecilia, nos vamos a nuestro primer corte, pero voy a repetir la pregunta QR para que ustedes voten desde sus casas. Y es la siguiente: ¿el gobierno usa la prensa alternativa para evitar cuestionamientos? Vote usted, participe usted de este programa. Volvemos después de un corte. Esto es Enfoques Cruzados. Soy Jessica Chahut, los estoy acompañando esta noche para hablar de prensa alternativa. ¿Periodismo o propaganda? Estamos hablando sobre esta cuestión, pues, que lanzó el premier Torres sobre la prensa alternativa, para un poco poner sobre la mesa cuál es nuestro rol. Porque la gente tampoco nos quiere tanto, nos cuestiona. Pero continuemos hablando sobre prensa alternativa. Cecilia, ¿cuál crees que sea la agenda del gobierno respecto a estos periodistas que ellos han elegido para no cuestionarlos? El gobierno no tiene agenda. El gobierno Entonces, yo creo que han encontrado un grupo de muchachos que los han querido mezclar con los periodistas, pero la verdad es que ya en este mismo instante la gente se está riendo de esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Aunque el gobierno insista y quiera llevarlos, por ejemplo, como lo ha hecho a una gira en el Cusco hace no mucho, lo único que va a conseguir es una reacción adversa, es una falta de respeto en primer lugar con los colegas de las regiones y de las ciudades en provincias, llegar en un avión con tus geishas o con tus alternativos, ¿no? El gobierno de Fujimori hacía eso, por ejemplo, ¿no? Y tenía las geishas, y por supuesto los periodistas de las regiones lo miraron siempre muy mal, porque les faltaba el respeto. Entonces, una de las cosas que el presidente se va a dar cuenta pronto, o algunos de sus asesores, y si tiene la oportunidad de darse cuenta de algo, es que están faltando el respeto a los periodistas de las regiones. En Lima, la comunicación es mucho más fácil, los periodistas estamos muy en contacto, vivimos muy al día, entonces esto es algo que tampoco le va a funcionar, ¿no? Uh-huh. Queda claro que él está haciendo propaganda política, que estas personas a las que ha contratado están cumpliendo un rol propagandístico y que son ayayeros, y entonces yo creo que esto se va a diluir pronto. No sé qué piensas tú. No, yo siento que el presidente, igual que otros líderes políticos, se sabe que está en una situación complicada, o sea, sabe que tiene sus juicios, y entonces le es incómoda a la prensa en este momento. Lo mismo le pasa a Keiko, que no es que dé conferencias de prensa ni entrevistas todo el rato, porque lo mismo le pasaba a Humala cuando era presidente, o a Vizcarra también en su momento, es decir, en los momentos que salían los juicios, porque ¿qué le vas a preguntar? Le vas a preguntar, oye, ¿qué hay sobre este juicio? ¿Qué hay sobre esta acusación? ¿Qué pasó en el caso si es el presidente sobre su sobrino? ¿Si se ha fugado o no? O sea, y con los elementos que cada día la Fiscalía va sacando. Entonces, en realidad, los políticos tienden a hacer este tema. Entonces,
lo que terminan haciendo es aislándose y perdiendo noción de la realidad. Entonces, lo que creo que eso es un gran error para su propia estrategia política, ¿no? Porque no demuestra que, a diferencia de, por ejemplo, lo que a veces hace Keiko, lo que hacía Humala, agarra y dice, bueno, conversamos, te entrevisto con Chichi Valenzuela o con Augusto Álvarez Rodríguez. Entonces, y hace una entrevista larga en la que hasta puede conversar algunos parámetros, no son los temas, pero va a decir, oye, no entremos a temas personales. Yo no sé, nunca he estado en ese escenario, pero en la que se plantea una conversación alturada, ¿no? Pero Castillo no está haciendo nada de eso, o sea, no está planteando en un escenario en la que dé la cara a la ciudadanía a través de la prensa, ni tampoco de manera individual, tampoco está diciendo de manera individual cuál es su posición frente a todas las acusaciones que tienen. Claro, y pronto la gente se empieza a dar cuenta que en realidad el problema es que no quiere rendir cuentas, el problema es que no quiere responder, el problema es que está acorralado y cualquier cosa que diga va a ser usada en su contra, porque además su inconsciente lo traiciona a cada momento y dice cosas increíbles, ¿no es cierto? Y, por supuesto, ahora, después de lo que le pasó con Rincón, por ejemplo, el periodista de CNN, yo creo que no tengo ninguna ganas de dar declaraciones. Y eso lo va situando en esta condición de autócrata, o por lo menos aprendiz de autócrata. Bueno, pero el presidente no le responde a la prensa, tiene su prensa alternativa, pero algo está funcionando porque el presidente ha dejado de caer en las encuestas. Entonces, de repente hay una ola de denuncias los domingos, las grandes portadas, pero la gente está un poco adormecida. No. ¿O qué está pasando? No, lo que pasa es que nosotros tenemos un escenario, una realidad en Lima en la que estamos todos preocupados de este día a día de la política. Pero te vas a Arequipa, te vas a Piura, a Chiclayo, a Cusco, y es otra la realidad. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Las portadas, lo que salen en las radios ahí, es por otros problemas más locales, ¿no? Entonces, yo creo que los ciudadanos, al contrario, estos viajes de Castillo, yo creo que le han funcionado, porque se está acercando de alguna manera al poder. No bastan, ¿no? Pero sí es como que todo lo que está pasando lo ha victimizado de alguna forma, ¿no? Entonces ha logrado él, a través de gestos, de alguna manera, hacer que la población se sienta identificada con él. Yo tengo otra idea, otra opinión. Yo creo que esto es un tema más bien cultural. El Ayllu, ¿no?, que es una unidad familiar, no es tu papá, mamá, hijitos. Y este es un concepto andino, tradicionalmente andino, sino es una familia grupal, ¿no? E implica familiares políticos, sobrinos, tíos, en fin, amigos, paisanos, es un entorno, es grupal. Entonces, es en las zonas rurales, en las zonas más andinas de nuestro país, la gente entiende que es correcto que si un miembro de una familia o de un grupo asciende, ayude o coloque o le dé trabajo o beneficie a todo su clan, a todo su Ayllu, a todo su grupo. Así. ¿No es cierto? Este es un tema que en el Perú no se ha trabajado en profundidad. Entonces, cuando hablamos en las ciudades, en Lima, hablamos de que no puede haber nepotismo, que tiene que haber meritocracia, que necesitamos que las personas apliquen y sean honestas, que no estén haciendo negociados y todo lo demás, lo hemos predicado en las ciudades. Pero ¿cuánto se ha trabajado esto en las zonas rurales? Entonces, yo creo que aquí, cuando uno revisa la aprobación y la desaprobación, es cierto que la aprobación ha decaído, pero la desaprobación ha decaído. La aprobación ha crecido. Y la aprobación no ha crecido. Lo que ha crecido es el no sabe, no opina. Fíjate bien en la última encuesta de Ipsos, que me parece que la publicaron acá, lo que ha crecido es el no sabe, no opina. Y eso es este sentimiento de, oye, pero ¿por qué lo están criticando si él está ayudando a su entorno, a su Ayllu, a su unidad, ¿no?, a su grupo? Entonces, claro, tenemos que entender nuestro país. Yo creo que gran parte de los problemas que ahora enfrentamos es, como tú bien dices, que no entendemos, no conocemos lo que está pasando en las regiones de nuestro país. Y el otro tema es la informalidad.
que era La justo informalidad sí. versus la formalidad. O sea, un país que tiene más del 70% de informalidad, cuando lo que le criticas al gobierno es de ser informal, dice, oye, pero nosotros Claro. todos somos informales, ¿no? O sea, el que coge un colectivo y se va por la avenida Arequipa ilegalmente, está siendo informal. Lo que pasa con las mototaxis en todo el país, lo que pasa con las economías ilegales que inundan nuestro país, son parte de economías ilegales que dialogan con la informalidad y que dialogan con las Claro. economías regionales y la economía central también, ¿no? Y Entonces, eso es dramático. somos porque- un país con una institucionalidad fracturada, ¿no? Claro. Sí. Y la ilegalidad y la informalidad están muy próximas. Y el ilegal tiene una argumentación, una narrativa, como se dice ahora, ¿no es cierto?, que justifica su condición. Entonces, ¿cuánto hemos trabajado en eso? Y en este momento, esta identidad que apoya a Castillo viene de ahí. Entonces, nuestro problema es mayor. Es mucho mayor. Y lo que tenemos es mucho más que tomar, desafiante. en realidad, es una llamada de atención total. Así es. Bueno, nos vamos a una pausa, pero voy a volver a leer la pregunta para que usted pueda votar desde su casa. El gobierno usa la prensa alternativa para evitar cuestionamientos. ¿Cómo va la votación? Sí, 281 personas, no 62 personas. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Enfoques Cruzados. Soy Jessica Chahut. Bueno, estábamos hablando sobre la prensa alternativa, pero el espectro de esta discusión se ha ido hasta la informalidad. Me hace recordar, Betsy, nuestra productora, sobre una promesa que hizo Castillo hace algunos meses de que le iba a dar dinero, medios a los medios provincianos. ¿Podría esto también llamarse medios alternativos? Esto también sería incentivar los medios alternativos, darle más pauta a los medios de provincia. Yo creo que es muy importante, o sea, yo creo que en los medios de provincia responden a la audiencia que tienen y a los ciudadanos de las provincias. Y son los que los ciudadanos se informan básicamente no del mainstream, sino de los medios locales, ¿no? Y viven la política local de esa manera. Una política que en todo el país está marcada por esa falta de institucionalidad. Es decir, lo que nosotros estábamos conversando hace un momento es parte de lo que viven los peruanos hace más de 20, 30, 40 años, ¿no? Entonces, o no sé cuántos más. Entonces, de alguna forma ahora nos sorprendemos, pero esto de tener un presidente que se llamaban antes, o los gobernadores actuales, con juicios o con problemas de corrupción, o que están en la cárcel, es algo de pan de cada día de todas las regiones de los últimos 15 años, ¿no? Entonces, realmente, ahora lo que está pasando es que estamos en el gobierno central, ¿no? Pero es una crisis al nivel general, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando con los medios de provincia? Bueno, ¿Son pásalo. otra voz? ¿Son otro enfoque? No, pásalo ¿Son de otra siempre. realidad? Pásalo de siempre. En muchos casos tienen que vivir de las autoridades locales, Así ¿no? es. Y eso es muy grave. Ahora, la percepción que tienen los ciudadanos en las ciudades pequeñas del país es que los periodistas obedecen al alcalde, al prefecto, al gobierno regional, que es el que les pone la publicidad. Y de eso se aprovecha el gobierno y el propio presidente Castillo para tratar de decirle a los ciudadanos en las ciudades grandes, o en Lima concretamente, que los periodistas vivimos de la publicidad estatal, ¿no? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La publicidad estatal, en el caso, por lo menos en el caso de Perú 21, que es el medio en el que yo trabajo, no es ni el 2%, no corresponde ni al 2% de nuestros ingresos. Entonces, realmente aquí hay una mala intención al tratar de enemistar a la prensa con los ciudadanos. Pero la realidad de los periodistas en las regiones es muy complicada, es muy difícil. Los periodistas que no se anotan son personas que primero la pasan muy mal y segundo que se exponen. En la época de Fujimori había periodistas perseguidos, incluso hubo periodistas asesinados. Así es. En la época de Montesinos, sobre todo, del grupo Colina, ¿no es cierto? Y ahora mismo el periodista que no se alinea es un periodista que no come, ¿no? Entonces, ese es el problema, esta perversión con el dinero de la publicidad estatal, ¿no es cierto? Por eso es que esto tiene que salir del poder de los políticos y de los gobiernos. Tiene que haber una entidad aparte, independiente, que se encargue precisamente de colocar la publicidad del Estado, porque el Estado necesita publicitar.
el Estado necesita anunciar vacunaciones, campañas de vacunación para los niños, el Estado necesita publicitar una serie de temas en educación. Llegar a sus ciudadanos, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, lo que sí está pasando es que, digamos, se utiliza los medios tradicionales básicamente para tratar de llegar, porque son a su vez los que tienen más audiencia, pero si tú sumas la cantidad de medios alternativos, no necesariamente dedicados a política, sino medios de comunicación alternativos, hay una capacidad enorme de repensar, y hay que mirarlo porque es complejo, ¿no? Claro, pero no pueden ser utilizados. No pueden ser utilizados. Eso es lo que tiene que cambiar. No pueden ser utilizados por los gobiernos ni por los gobernantes. Pero es el gobierno el que tiene la sartén por el mango, tiene la plata. Por eso el Congreso, un Congreso decente tendría que ocuparse de una legislación que en realidad le quite al Estado, al gobierno mismo, al gobierno central, esta potestad. Y que haya personas capacitadas en cada entidad, salud, educación, transporte, vivienda, ¿no es cierto?, que se encarga de destinar de la manera correcta esa publicidad, porque esa publicidad se tiene que hacer. Claro, porque... Sino cómo anuncias, cómo comunicas. Así es, cómo anuncias, cómo comunicas. Y lo que a mí me deja pensando es que si el gobierno está pagando publicidad en los medios de provincia, en las radios, en los periódicos, en las televisiones locales, el mensaje está llegando distorsionado. Nos están fraccionando más como país. ¿Qué podemos hacer? Yo ¿Qué hacemos? No sé lo que tú has planteado, no sé si es exactamente como lo dices, ¿no? ¿Por qué estarían fraccionando el país si es que estuvieran invirtiendo en medios de provincia? No sé. No, lo que está diciendo Jessica es que si el gobierno está financiando a medios regionales, ¿no? Está haciéndose propaganda utilizando los medios. ¿Qué pasa si no hablan a favor del gobierno? Bueno, eso es claro, pero tanto con los medios nacionales como los medios regionales, ¿no? Es decir, yo no sé a quién está financiando ahora, pero sí me parece súper importante que sea un criterio técnico, profesional, la manera como se asignen los fundamental. recursos. Eso es fundamental, que sea realmente con un criterio técnico, ¿no? Porque de lo contrario estamos en un problema serísimo, y es que el gobierno está conduciendo, ¿no es cierto?, la conciencia crítica de los ciudadanos. Yo creo que lo más importante es probar lo que se dice, es decirlo con argumentos, con pruebas, es publicar con solidez, y eso va reconciliando la prensa con la ciudadanía. Quien polariza no es la prensa, quien polariza es el presidente y sus esbirros, ¿no?, que son sus ministros, que están permanentemente indisponiendo a los ciudadanos contra la prensa, acusando a la prensa. Incluso el ministro del Interior ha dicho que la inseguridad es culpa de la prensa porque la prensa no comunica los logros de la policía. O sea, es realmente surrealista, ¿no? Ahora, es verdad también que de parte de los medios, es decir, y miren históricamente, ¿no?, la manipulación que hizo Montesinos con la prensa fue atroz, ¿no? Y la fake news que había en ese momento, fue un gran maestro de la fake news, era Montesinos, ¿no? Pero lo mismo en el gobierno de Alan, ¿no? Todo el tema de los pistachos, ¿no?, que habían pistachos por todos lados, y que, ¿no?, también fue una gran fake news, ¿no? Es decir, una gran orquestación sobre el tema. Entonces, creo que hay, en el primer gobierno de Alan. En el segundo gobierno de Alan. En el segundo, sí, hubo una noticia sobre porque en el primero había... la Virgen que lloraba fue al final de Fujimori. Al final de Alan y principio de Fujimori, ¿no? Sí. Lloraban las vírgenes, habían las agüitas milagrosas y todo. No, pero es que eso se llama psicosociales, y eso más que un manejo de prensa alternativa o lo que le quieran llamar, es un manejo de un servicio de inteligencia que está organizando psicosociales. Y se trata también de los medios de decir, oye, ¿somos canal de transmisión de estos psicosociales o no? Eso es importante. Bueno, hoy estamos hablando con Cecilia Valenzuela y Rolando Toledo sobre prensa alternativa. Tenemos que ir a un corte, pero volvemos antes del corte. Les voy a repetir la pregunta para que usted vote desde su casa. ¿El gobierno usa la prensa alternativa para evitar cuestionamientos? Vamos a la pausa y volvemos. Esto es Enfoques Cruzados y hoy estamos hablando con Cecilia Valenzuela y Rodolfo Toledo. Rolando Toledo sobre prensa alternativa. Como representantes de medios importantes de Perú 21 y La Mula, tenemos
alguna autocrítica de cómo hemos estado haciendo periodismo. Algunos nos dicen que somos demasiado duros con el presidente, que no lo dejamos en paz, que nos metemos con su familia, que nos metemos con sus hijos. ¿Tenemos alguna autocrítica? Bueno, yo creo que el presidente se está metiendo con los dineros de los niños del Perú, con los fondos del Estado peruano, está interrumpiendo una serie de inversiones y de obras importantísimas que les dan empleo y trabajo a los ciudadanos. Lo menos que podemos hacer nosotros es ver qué está haciendo el presidente, y si el presidente está compartiendo el botín que cree que es suyo con sus familiares y tal, pues es su responsabilidad, no nuestra. No, yo coincido con lo que dice Cecilia, y la autocrítica es, oye, nos faltan recursos para investigar más, para hacer más periodismo, digamos, ¿no? O sea, creo que es súper importante, y a veces en lo que llamas prensa alternativa, trabajamos a veces en red, ¿no? Existe pues muchos medios como Ojo Público, como IDL y otros. Prensa independiente. ¿Cuál sería la diferencia entre prensa independiente y prensa alternativa? Creo que toda prensa debería ser independiente de los poderes, ¿no? Y decir siempre la verdad, ¿no? Entonces, obviamente tiene una línea política, tiene una mirada del país, pero eso por definición debería ser así. Ahora, no siempre es así, ¿no? No siempre es así. ¿Cuál es la misión del periodista? En pocas palabras, Cecilia, porque se está distorsionando la labor del periodista. ¿Cuál es para ti la labor del periodista frente al poder? Investigar, sospechar, estar alerta y contar lo que sabes, contar lo que averiguas, ¿no es cierto? Los gobiernos autoritarios exigen que la prensa sea objetiva. Y la prensa, por supuesto que tiene que ser objetiva, y lo he dicho varias veces, incluso aquí en otra ocasión, la prensa debe ser objetiva con los hechos, pero el periodista tiene que ser claro y transparente de acuerdo a cómo piensa. Yo explico por qué pienso de tal manera, y tengo un equipo de trabajo, un equipo de periodistas que trabajan junto conmigo y que coinciden en una mirada del país. Mi mirada puede ser muy distinta a la de Rolando y su equipo, pero ninguno de los dos falta a la verdad cuando informa. Informamos con pruebas, con rigor. El periodista es eso, es un intermediario entre lo que ocurre, por ejemplo, en el caso nuestro, que hacemos periodismo político, en el mundo de la política, y los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que estar informados de lo que está pasando. Y si nosotros no fiscalizamos, si nosotros no investigamos, los políticos dejan de comportarse de la manera que deben comportarse, o por lo menos dejan de pagar por lo que hacen, ¿no es cierto? Y los ciudadanos nos reclamarían a los periodistas por no haber hecho nuestra labor y nuestro trabajo investigativo. ¿Tú qué piensas? Que ese es el rol de la prensa, ¿no? El rol de la prensa es ser incómodo al poder, ¿no? Es decir, y por supuesto también ayudar al poder cuando está haciendo las cosas correctas, es decir, que se hagan las reformas que el país necesita, presionarlo y criticarlo, ¿no? Entonces, y eso es incómodo. Bien, Betsy nos pide un último corte, porque después vamos a conversar por teléfono brevemente con, ¿cómo se llama? Aníbal Astacio, que es este joven que se presentó como prensa alternativa haciéndole una entrevista al premier Aníbal Torres. Escuchemos lo que él tiene que decir, probablemente tenga sus razones. Tras la pausa la vamos a escuchar, pero yo voy a repetir la pregunta, porque quiero que ustedes voten. ¿El gobierno usa la prensa alternativa para evitar cuestionamientos? Volvemos tras la pausa. Estamos nuevamente en Cruzados, estamos al aire, sí, estamos al aire nuevamente. Le vamos a dar la oportunidad, Cecilia, Rolando, para conversar a Aníbal Astacio. Él representa a la prensa alternativa, lo hemos visto hace algunas semanas entrevistando al premier Torres. Y bueno, algunos lo criticaron porque no cuestionó, no fiscalizó, pero él también quiere dar su versión. ¿Cómo estás, Aníbal? Bienvenido a Enfoques Cruzados. Muy buenas noches, gracias por aceptar la llamada. Bien, primero aclarar,
que sí hubo algunos cuestionamientos en dicha entrevista, fueron 2 horas de entrevista, no sé si es que han visto toda la entrevista o solamente algunos fragmentos, en especial los fragmentos que se hicieron más virales, ¿no? Por otro lado, ¿Cuáles fueron los cuestionamientos que le hiciste al premier Aníbal Torres? Uno de ellos fue el más conocido, ¿no? Que es el tema de su hermano, por el cual hice una pregunta por ese tema y él dio una respuesta. Otro de ellos es sobre los cuestionamientos que nos llegan a nosotros como prensa alternativa, ¿no? Que es nuestro público. Nosotros como prensa alternativa, a diferencia de la prensa tradicional, estamos muy en contacto con el público que nos sigue, porque así se trabaja en redes sociales, ¿no? Y gran parte del público pide, por ejemplo, un cierre del Congreso, ¿no? Y siempre dicen por qué el premier no cierra el Congreso, por qué el presidente no cierra el Congreso, y ese fue uno de los cuestionamientos trasladados desde el público que nos sigue a nosotros, que hicimos ese cuestionamiento, ¿no? Ahora, que no sean los tradicionales cuestionamientos que, bueno, ustedes están acostumbrados a poner en la mesa, no quiere decir que no hayan cuestionamientos. Por otro lado, escuché a la señora Valenzuela, ¿no? Que decía que nosotros aparecimos con el régimen, ¿no? Bueno, para empezar, no sé por qué usa el término régimen y el término casi de dictadura. Yo le invito, por ejemplo, a leer a Hannah Arendt y los orígenes del totalitarismo, ¿no? Para que más o menos pueda deducir lo que es en realidad un régimen. Pero más allá de esa acotación académica, decirle a la señora Valenzuela que nosotros no existimos desde el gobierno de Pedro Castillo, nosotros existimos desde hace mucho, ¿no? Y los jóvenes y las señoritas, ¿no? Y todas las personas que hoy somos parte de esta llamada prensa alternativa, existimos no porque el señor Castillo nos haya demandado salir a las calles, ni porque el premier nos haya demandado salir a las calles, ni porque este gobierno nos haya demandado salir a las calles. Existimos muchos de nosotros desde las marchas contra Merino, desde antes de las marchas contra Merino. Yo empecé en redes sociales no haciendo temas políticos, empecé hablando sobre filosofía, que es uno de los temas que más me gusta, ¿no? Y de los que más leo, pero terminé hablando de política y terminé hablando de estos temas porque lamentablemente, y eso es algo que no han tocado ahora, la prensa tradicional tiene un descrédito. Yo no sé si ustedes han visto cuáles son las reacciones, por ejemplo, la señora Valenzuela, que es, si no me equivoco, directora de Perú 21, cuáles son las reacciones que tiene en Facebook, ¿no? Las publicaciones que hace Perú 21, ¿no? O las que hace Canal 4, o las que hace Canal N, ¿no? ¿Cuáles son la cantidad de gente que le da me gusta o me divierte a sus publicaciones? Que eso es un símbolo de medir también, ¿no? Aunque se rían, es un símbolo de medir el contento o el descontento del público, ¿no? O sea, el descrédito de la prensa tradicional existe, y no lo digo yo, o sea, hay que ver cuánta gente está de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, o cuántas no, y seguramente también habrá gente que esté en desacuerdo con lo que yo digo, y es normal, la pluralidad en democracia, eso es lo que es, no es simplemente que todos digamos un discurso o que todos opinemos igual o que todos tengamos la misma versión de los hechos, ¿no? O sea, ya ustedes tienen una versión, ustedes tienen derecho a cuestionar lo que les gusta cuestionar o lo que creen cuestionar, o seguramente, como me dijo en un space Jesús Noriega, ¿no? Que es el productor de Mávila Huertas, sí, ¿no? Tienen derecho a tener una línea editorial. Bueno, nosotros tenemos derecho a seguir por la conciencia que tenemos y la conciencia de nuestro público. Pero, ¿no? a ver, Aníbal, ¿cómo se organiza tu prensa alternativa? ¿Quién es tu jefe de informaciones? ¿Cuál es tu línea editorial? ¿Cómo discuten ustedes los temas del día? ¿Quién se hace responsable de lo que ustedes dicen? Bueno, porque los medios tradicionales nos organizamos un poco así, ordenamos así nuestras ideas. ¿Cómo nacen ustedes? ¿De dónde vienen? ¿A quién le pedimos, a quién le rinden cuentas? Nosotros le rendimos cuentas al público, que es a lo que le tenemos que rendir cuentas, a la opinión pública en su máxima expresión. Es a ellos a los que les rendimos cuentas, porque a nosotros no nos financia nadie, muy por el contrario de lo que han dicho algunos canales que no voy a mencionar, que voy a tener un proceso legal con ellos porque nos han acusado de recibir financiamiento del Estado, ¿no? Y eso es una acusación serísima y gravísima, ¿no? Que tendrán que demostrar en un tribunal. Nosotros nos financiamos con nuestro peculio o con algunas donaciones del público. Si ustedes pueden revisar mi nombre en YouTube y encontrar alguno de mis programas, verán que está mi cuenta BCP y mi código interbancario o mi cuenta YAPE, que es de donde saco el dinero para seguir manteniendo mi programa. Es mi línea editorial, la dirige
mi público. Aníbal, Es a mi público Aníbal. el que me debo. ¿No? Ahora, tenías unas preguntas sobre cómo hacemos No, las noticias, Aníbal, cómo discutimos no, las Aníbal, noticias. gracias Todo- gracias por tu todo intervención. eso- Aníbal, Todo eso sí, por favor. no, gracias Te- por tu intervención, pero queremos darle la oportunidad a Cecilia para contestarte algunos segundos, porque también tenemos que dar cuenta de la votación en el QR. Cecilia. Ok, ok, Ah, claro. Gracias, Aníbal. No, yo decirle a Aníbal que, por supuesto, respeto lo que piense y lo que diga y me parece interesante la suerte que tiene de que pueda vivir de las donaciones de algunos lectores Así o es. no sé, lo escuchan en YouTube, la verdad no sé exactamente por dónde transmite y comunica, pero los likes y todo eso, que puede ser muy significativo para Aníbal, pues tienen mucho que ver con los troles que los gobiernos, y no solo los gobiernos de Trump y los Así gobiernos es. de todas partes, contratan para hacerle creer al lector de solo redes sociales que los medios de comunicación que critican a los gobiernos o que cuestionan o que denuncian, están mintiendo, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que él diga que Perú 21, las reacciones que hay en Facebook y tal, por favor, eso, Aníbal, apréndelo, te lo digo como un consejo Cecilia, de alguien Cecilia, mayor, pero- de alguien que podría ser tu Ce- mamá. Cecilia, pero- Tienes no, que eso es- entender eso es- que hay eso es- troles, tienes que Cecilia, entender pero- que a esos troles los financian y esos son aparatos vulgares y brutales en todos los países, no solo en el Perú. Las personas poco a poco van dándose cuenta y por eso terminan de entender, terminan de buscar a los medios que tú llamas tradicionales o a los periódicos, a los medios de prensa que existimos para saber quién dice la verdad. Porque hay Cecilia, entonces me estás demasiada diciendo que la tergiversación. prensa no tiene descrédito. ¿Perdón? Está diciendo que la prensa no tiene descrédito. Bueno, por supuesto, el descrédito que tiene la prensa, como el descrédito que tiene la iglesia o como el descrédito que tiene la policía, o sea, todas las instituciones tienen descrédito, pero también tienen crédito. No, Y totalmente, el crédito de un periodista, lo que hace que un periodista sea creíble o no, es su trayectoria, es haber hecho no cosas desde su computadora y bien bacán, no, es haber hecho investigaciones, haberse expuesto, haber conocido y caminado su país, haber entendido lo que está pasando en las zonas más difíciles, cuando había terrorismo o cuando hay narcotráfico o cuando hay violencia. Eso es lo que hace que un periodista sea respetable y sobre todo creíble. Y esa es la diferencia, nada más. Gracias, Aníbal. Bueno, ya lo despedimos, Aníbal. Me Muy interesante. Muy interesante, porque eso es lo que está pasando. Es prensa alternativa, Cecilia. No, es prensa alternativa. a mí me parece muy interesante lo que ha dicho Aníbal, porque él ha creado un medio y él se siente un medio. Tú le hiciste algunas preguntas de rigor y, por supuesto, él puede decir que no tiene que responderlas, pero, digamos, es interesante porque tiene personas que lo siguen, pero las personas que siguen a Aníbal siguen también a otros medios, porque necesitan creer, necesitan convencerse, no pueden mirar solo no pueden informarse solo desde una perspectiva. Yo estoy segura que las personas que leen Perú 21 leen también otros periódicos o leen también o miran otras webs para tener un criterio más amplio. Yo misma leo 6 periódicos por lo menos. Eso. Porque tengo que hacerlo. Hay que informarnos, no vean una sola cosa. Exactamente. Diversifiquen, amplíen su visión. Porque dicen, no, yo no puedo ver ese canal, no puedo leer ese periódico, ¿qué hago? No puedo. Háganlo, amplíen su visión. Vamos a dar cuenta de la votación. A ver, ¿dónde la puedo ver? No tengo aquí, sí, acá está. Bueno, prensa alternativa, periodismo o propaganda fue el tema de hoy. ¿El gobierno usa la prensa alternativa para evitar cuestionamientos? Sí, 431 personas, no 119. Muy interesante. ¿Despedimos? Rolando, por favor, ¿ya? ¿Qué te parece? Bueno, lo que hemos estado hablando, ¿no? Creo que el ecosistema de información, los ciudadanos tienen
de dónde escoger, ¿no? Ya no es una cosa en la cual ven una parrilla preestablecida por alguien y curada Así por es. alguien, sino hacen su propia curaduría. Entonces ven algo de televisión, ven YouTube, leen la prensa que quieran por internet. Exacto. Entonces cada uno arma su propia curaduría y se informa, ¿no? De múltiples fuentes, y hay muchos ciudadanos que se expresan a través de podcast o de YouTube y dan Claro. su información, hacen entrevistas, etcétera, y es parte del ecosistema de información, ¿no? Así es. Exacto. Y yo recomiendo lo mismo que has recomendado tú, que lean La Mula, que lean Perú 21, Que que lean lean todo. Aníbal, que vean Claro. todo y que se formen los ciudadanos su propio Sin criterio. prejuicio. Exactamente. Que nadie nos lleve de las narices a donde quiere. Nosotros somos ciudadanos, leamos, escuchemos, meditemos, analicemos. Eso es libertad. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Rolando. Esto ha sido Enfoques Cruzados. Gracias y mañana los esperamos. Buenas noches.